Shalom, amados Javerín, Bejaverot. Estamos, gracias al Eterno, aquí para un estudio más de la Torah, la palabra bendita del Eterno. Pues ya que esto es lo que nos debe de unir, el estudio, la oración al Eterno. Le damos gracias al Eterno de que estamos una vez más reunidos en este Shabbat. Y pues vamos a estudiar un poquito lo que es el libro de Efesios. Efesios es un libro muy precioso, muy hermoso, que nos enseña muchas doctrinas, muchas verdades, las cuales debemos de conocer para estar informados sobre lo que Pablo nos enseña. Me llama mucho la atención porque este libro de Efesios lo escribe Pablo desde la cárcel en Roma. Y muchas de las veces estamos encerrados en una cárcel conforme a nuestros deseos o a nuestros propósitos, porque Pablo aquí estaba sufriendo por causa del Evangelio, y por causa del Evangelio pues era un maestro muy excelente. Había estudiado a los pies de Gamaliel, un maestro de Torah, un rabino muy excelente también. Y pues vemos cómo Pablo se esfuerza, y en aquellos tiempos pues no era fácil conseguir tinta, papel, era muy escaso, y sin embargo Pablo nos pone el ejemplo, ¿verdad? Ya que ahorita pues ojalá que este audio lo escuche por ahí alguna persona alcohólica o drogadicta, porque muchas de las veces los encierran en centros de rehabilitación o en cárceles, incluso en hospitales. Caen enfermos y pues tienen que ser atendidos por bastantes días, bastante tiempo, y en vez de que nos pongamos pues a estudiar, a reconocer que por nuestros errores estamos en un centro de rehabilitación, en una cárcel o incluso en un hospital, ya que nosotros nos acarreamos muchas enfermedades. Y pues a veces no estamos contentos con nosotros mismos. A veces andamos queriendo cambiarnos el pelo, querer echarnos cremas en la cara y hacer mucho ejercicio para estar pues bien musculosos, ¿verdad? Y esto habla de que no hay un contentamiento con nosotros mismos. Aún en los alimentos queremos comer incluso a veces de más. Y pues miramos cómo Pablo en esa cárcel encerrado estaba con su pensamiento, con su corazón en el Eterno. Todas estas cartas que escribió Pablo en la cárcel han ayudado a mucha gente a cambiar sus vidas por estos consejos y estas palabras. Y pues yo quisiera llamar la atención con estas palabras: vive conforme al propósito que Dios te ha llamado. Y
Dios nos llama de una manera o de otra, pero a veces no entendemos nosotros. A veces el Eterno nos llama con un propósito de lo que dice allí el libro de Efesios, ¿verdad? De llegar a conocer al Eterno, a conocer a Yeshua, a conocer a Pablo también incluso. Pablo dijo, imitarme a mí como yo imito a Yeshua HaMashiach. Y pues muchas de las veces nos olvidamos de estos mandamientos y no cumplimos el propósito con el que Dios, el Eterno, Elohim, nos ha llamado. Por eso es que, pues, dice, vive conforme al propósito que Dios te ha llamado. Donde Dios te ha llamado, ahí sírvele. Y sin ignorar que Él quiere que vivamos la santidad. Dice el libro de Efesios, Romanos, Primera y Segunda de Pedro, que Él nos ha creado con un propósito para que seamos Kadoshim, santos, buscar la Teshuvah, buscar el arrepentimiento en nuestras vidas, cambiar de una forma de vivir de la que vivíamos antes a una nueva manera de servirle al Eterno. Dice también el libro de Efesios que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos. No teníamos identidad, pero ya la tenemos. No somos extranjeros porque entramos a un pueblo el cual el Eterno había tomado el propósito de formar ese pueblo de Kadoshim, de sacerdotes que le sirvieran. Y nosotros pues nos olvidamos de todas esas cosas, ¿verdad? Y ya no somos extranjeros, ya entramos a un pueblo y ya tenemos un Elohim. Ya no andamos tras los dioses ajenos, aquellos que al Eterno pues no le parece. Por eso es que necesitamos empezar a conocer cómo es que vamos a santificarnos. Aquellos que fumaban, aquellos que tomaban, aquellos que se drogaban, aquellos que se prostituían, aquellos que robaban, hacer un cambio de vida de que aquellos que no tenían trabajo ahora tengan el propósito de trabajar y con lo que ganan, lo que el Eterno les dé, sea mucho, sea poco, de esa manera ayudar a aquellas personas, pero ya no andar robando, cambiar el estilo de vida de aquellos borrachos que éramos, o adúlteros, o lo peorcito, ¿verdad? Ya que la palabra pues del Eterno nos hace un llamado a cambiar nuestro estilo de vida, a cambiar nuestra forma de vivir, a estar a los pies de la Torá día y noche, conociendo cuál es la voluntad del Eterno. Y por eso es que necesitamos tener un mismo pensamiento, tanto judíos como israelitas, incluso los gentiles que no conocíamos del Eterno, conocíamos de dioses, costumbres, creencias paganas, que incluso cuenta el libro de Efesios de que había una fiesta pagana a la cual se adoraba a la diosa a la diosa de los efesios. Y esa fiesta pagana a la cual se le rendía culto a la diosa de los efesios era muy famosa. En ese tiempo se dice
que era la número uno. Y pues esas deidades, según deidades paganas, no han cambiado, porque nosotros conocemos que han mutado, cambiado de nombre, que cada quien la tiene a su modo, a su estilo, a su creencia, a su adoración, pero no han cambiado esas creencias o religiones. Ahora tenemos a la Virgen de Guadalupe, la cual ocupa el segundo lugar en México. Y pues necesitamos conocer todas estas raíces de la fe, de dónde vienen estas creencias, y ver que las cosas no han cambiado, siguen igual, siguen adorando a esos dioses, a esas diosas, a esas creencias paganas, ¿verdad? Y pues nosotros necesitamos alinearnos por el pensamiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y aún del Eterno, que Él dio una promesa de que Él haría un pueblo, que de ese pueblo saldrían reyes, saldrían naciones, y pues eso es lo que nosotros vamos tratando de buscar. La fiesta de la diosa de los efesios, según se dice que esa cultura era la número uno de las 7 maravillas del mundo. Y es que el mundo pues en sí ha cambiado las maravillas del Eterno que Dios ha puesto en nuestras vidas como maravillas, a lo que ellos le llaman grandes obras del mundo, porque pues maravillas las que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha dado unas manos completas para trabajar, unos pies para encaminarnos a hacer el bien, unos labios para bendecir su nombre, unos ojos para mirar Torah, la memoria que Dios nos ha capacitado cada quien a su nivel, pero que el Eterno nunca se ha olvidado de nadie. Él tiene cuidado de su creación y sigue siendo fiel. Dice el libro de Efesios que Pablo fue a los gentiles, y los gentiles dicen que Pablo fue el apóstol a los gentiles. Pero pues estudiando un poco la Torá, viendo el libro de pues los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan que él alimentaba a personas ahí en Israel y que difícilmente podía haber gentiles allí. Seguramente eran puros judíos, ya que los judíos no aceptaban a samaritanos, ni aún los israelitas aceptaban a los judíos, mucho menos a gentiles o paganos. Por eso cuando estudiamos las escrituras miramos de que estas personas, 3,000, 5,000 y las que Yeshua les hablaba, eran hebreos, israelitas, judíos. Había algunos gentiles, pero muy, muy pocos, como la mujer sirofenicia, Lucas, quien escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos también miramos que hay gentiles y puros hebreos que venían de celebrar, que venían a celebrar
Pesha, aún aquel etíope que venía de adorar del templo y que iba leyendo las escrituras. Y venía de regreso y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces venía de adorar lo que sabía, lo que conocía, lo que entendía, la fiesta de Pesha. Y regresaba a su país cuando Felipe le explica un poco ahí de lo que hablaba el pasaje que iba leyendo. Entonces, Pablo a los gentiles que fue a predicarles, no fue a los paganos, a los gentiles paganos, fue a la casa de Israel, ya que ese era el mandamiento, ir a las ovejas perdidas de Israel, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Aquellas ovejas de Israel que se habían llevado los asirios, que fueron esparcidas por los, pues algunos judíos que ya no regresaron después de los 70 años, que fueron llevados a Babilonia, como por ejemplo aquellos que estaban con Mardoqueo, con Esther. En ese libro se relata una historia de los judíos que no habían querido regresar a Jerusalén. Y así muchos se fueron esparciendo, se fueron asimilando a las naciones. Por eso es que Pedro dice a los expatriados, a todos los de la casa de Israel, a los expatriados, aquellos que están fuera de Israel, a las 12 tribus. Porque aunque fueron 10 tribus las que el Eterno sacó de la casa del norte, pues también hubo judíos que ya no regresaron. Y era donde Pablo habla de que pues él iba a los gentiles, pero que se estaban asimilando a los paganos ya. Por eso es que Pablo les dice que iba a las sinagogas. Él no iba a predicar a ningún otro lado. Él regresaba a las fiestas de Jerusalén. Y todo eso Pablo cumplió la ley, cumplió la Torá, cumplió las fiestas, cumplió el Shabbat. Él hacía el Shabbat con la misma creencia que estaba impuesta su tradición, su religión. Y por eso es que Pablo nos enseñó también a adorar en primer lugar y poner en primer lugar al Padre. Por eso decía en sus cartas que al Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea toda la gloria, sea todo el honor, sea toda la alabanza a Él. Él fue el que nos enseñó y nos puso el ejemplo. Nos enseñó porque por la gracia que Él nos había dado, nos había salvado. Y esa gracia no era que vino a salvar animales o a hacer los animales impuros, hacerlos kosher. Por eso es que necesitamos leer y entender un poco la Torá y estar leyendo cada día más. Lo que menos entendemos es lo que más debemos de estudiar. Y pues bien, amados, me da gusto poder compartir este tema, y vamos a hablar otro momento del libro de los Efesios para ver más doctrinas que hay allí y pues se queden en nuestras mentes y podamos entender y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que vino a rescatar lo que se había perdido, aquel que con su sangre nos compró para hacernos un pueblo apartado, para contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, como aquel endemoniado gadareno que le dijo, tú no vienes conmigo, quédate aquí con los tuyos y cuéntale las maravillas que el Eterno ha hecho contigo.
Eso es lo que vamos a nosotros a contar. Las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, de traernos de las tinieblas a la luz, de hacer un cambio de vida de lo que hacíamos antes a ya no hacerlo ahora. Pues bien, amados, que el Eterno los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de bendiciones y de salud en sus hogares. Shabbat Shalom.